Tengan muy buenas tardes, les damos la bienvenida a un programa más de Citraína Informa. El día de hoy vamos a tratar una temática sumamente importante para comprender el contexto de la política nacional y mundial, como lo son las fake news o las noticias falsas. Para eso tenemos la presencia el día de hoy de Andrés Gallardo, quien es profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, también es profesor de la UNED y que en la Universidad Nacional ha estado haciendo un proyecto de investigación directamente sobre lo que tiene que ver con las noticias falsas o las fake news. Bienvenido, Andrés, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias Esteban por la presentación, por la invitación a este programa y bueno, un espacio sindical que se vuelve hoy más relevante, más importante en el contexto en que vivimos y con temas como, son como es el tema de la noticia falsa, pues como bien decías, muy relevantes también no solo en el contexto mundial, ¿verdad? Que lo podemos ver y lo podemos valorar y lo podemos analizar, sino también en el contexto nacional, donde se usa hoy más que nunca con mayor frecuencia y persiguiendo fines e intereses específicos. Entonces, bueno, muy agradecido de la invitación a estos espacios de divulgación eh, y en los que se difunde este tipo de conocimientos. O sea, aquí los agradecidos y agradecidas somos las personas de ILINA que estamos afiliados y afiliadas a Citraína. Andrés, le dejamos el panel para la exposición inicial de la temática. Muchas gracias, Esteban. Voy a compartirles aquí una presentación. Vamos a ver si la encuentro, que ya se me perdió. Una presentación general. Le comentaba a Esteban hace unos momentos sobre el tema de la noticia falsa. Creo que ahí estoy compartiendo todo el escritorio. Una presentación general, les decía, sobre el tema de la noticia falsa y luego quizá podemos ahondar o discutir un poco algunos ejemplos de la realidad nacional que afectan quizá la educación pública y en ámbitos también incluso como el INA, las universidades, ¿verdad? Que son que podrían ser de interés eh, para el sindicato y para los afiliados y para la discusión en términos generales, ¿ok? Entonces, voy a hablar un poquito en términos generales de la identificación y el contexto en que surgen las noticias falsas, ¿verdad? Evidentemente, estamos de hace unos años acá, esto no es nuevo, en una nueva era de la información, ¿verdad? En la cual han cambiado y se ha modificado nuestra manera de interactuar, ¿verdad? Así como la manera en que disponemos y obtenemos la información, ¿verdad? Ahora lo hacemos a través de redes sociales, de mensajería instantánea, de motores de búsqueda, del YouTube, ¿verdad? Todos son mecanismos no tan nuevos, digámoslo así, no tan nuevos, ya tienen su tiempo, pero que de un tiempo acá han tenido un impacto y una repercusión social importante, que después lo vamos a ver, en la manera en que, por una parte, recibimos las noticias y por otra, en la parte en cómo nosotros percibimos esa información y luego la mm, compartimos de manera viral, ¿no? Eh, Ciertamente estas sociedades de la información uno podría destacar ciertas ventajas, no voy a tal vez detenerme mucho en este campo, pero bueno, las bibliotecas y las librerías virtuales, acceso a medios de información, a documentos, la misma interacción que en sí misma no es mala, no es nociva. Es decir, todo este mundo de la red nos trae una serie de ventajas, ¿verdad? En la manera en que nos desenvolvemos en el mundo, ¿no? No hay que negarla porque negarlo sería un contrasentido, ¿no? Pero junto a estas ventajas y a estas nuevas posibilidades que nos ofrecen estas herramientas de interacción, también nos encontramos con un mundo
de amenazas, ¿verdad? Como una serie de amenazas que quizá muchas veces pasan desapercibidas o no se les presta atención porque nos quedamos deslumbrados frente a la muy cacareada, digamos así, ventajas de la Internet y de los nuevos medios de comunicación, pero que son amenazas reales y que también podemos nosotros identificar casi que a diario en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Podemos hablar de hostigamiento, de las noticias falsas, que ahí está subrayado, que nos vamos a detener aquí un poco, de nuevo, de grandes monopolios en la industria de la información, de la Internet, como Google, Facebook, Amazon, Apple, estas nuevas compañías que hoy hay mucha discusión sobre su papel y su rol social en cuanto manejan esta información y en cuanto manejan datos de los usuarios. El tema de la privacidad, del espionaje cibernético, de las adicciones y paradójicamente en este nuevo mundo de la información, de la desinformación masiva, ¿no? En este mundo donde la información es tan abundante y accesible de una manera tan sencilla, pues estamos inmersos también en una era de la desinformación, ¿no? Y bueno, ese es un problema que debemos primero abordar, analizar y luego tratar de combatir con diferentes herramientas y diferentes métodos, ¿no? Entonces, ya no hemos definido, ¿verdad? Pero ahorita vamos a definir en qué consiste propiamente una noticia falsa y su vínculo con la política. Eh, es importante señalar que este auge de las noticias falsas evidentemente se posibilita en estas nuevas sociedades de la información por esta gran cantidad de información que producimos, ¿verdad? Que lo podemos hacer desde nuestro celular, desde la computadora, de la tablet. Y por una parte, todos los medios escritos, audiovisuales, se producen ahora con una mayor facilidad, ¿no? Y ya los niños, los adolescentes, casi que manejan estas herramientas. Y no solo eso, hay una facilidad para la producción, sino también hay una gran facilidad en la difusión, ¿no? Se difunden de manera masiva, de forma muy rápida, con lo cual estos contenidos se vuelven virales, ¿no? Entonces son dos vías, creo yo, importantes de señalar. Quizá antes de esta voy a explicar un poco los términos en inglés y en español usamos indistintamente el concepto de noticia falsa, ¿verdad? Pero en inglés se usan dos palabras diferentes para, y esto es muy importante en la discusión de las noticias falsas, como false news y fake news, ¿verdad? El false news sería una noticia incorrecta, podríamos llamarla así, ¿verdad? Es una noticia incorrecta que consigna una información que no es cierta o que aún no ha sido confirmada. Por ejemplo, pienso yo hace un tiempo aquí en el país, se pasó un noticiero, unas inundaciones que por su gravedad habían arrastrado a unas cabezas de ganados por un río. Miren lo que está pasando aquí en el país, no sé, no recuerdo si era en Guanacaste o en San Carlos, ¿verdad? Y poco tiempo después se dio a conocer y se supo que las imágenes y el problema de esta inundación había ocurrido efectivamente, pero en un poblado en México, en el país de México. Bueno, ahí lo que tenemos es una noticia incorrecta, porque, qué sé yo, en un afán sensacionalista quizá, o que no tenga mayor repercusión, se consignó la noticia de México como si hubiera ocurrido en Costa Rica. No se confirmó, se publicó muy rápidamente sin confirmar la información, etc. Esa es una noticia incorrecta. Aquí hay otro caso de una persona en Costa Rica con el tema del COVID, donde se habla de la muerte de la 10ª persona que se difundió en medios nacionales y fue también muy discutida, pero
lo que sucede en ese caso es que también era una noticia no confirmada, ¿okay? Era una noticia incorrecta porque hasta el momento no había sido confirmada. Entonces podemos hablar de noticias incorrectas. Pero por otra, como la no confirmada o equivocada, etc. Pero la noticia falsa, el fake news, sí es una noticia que ha sido, y como lo tenemos aquí, ha sido deliberadamente elaborada y confeccionada para generar un impacto, obtener un rédito o un beneficio, ¿verdad? Y con una intención manifiesta. No es algo que no hemos confirmado, sino que lo creamos. También este ejemplo lo puse de hace un tiempo, de este mensaje que circulaba por WhatsApp de que Costa Rica sería el primer país del mundo en ser dado de alta, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, con algún afán, esto fue creado, obviamente, ¿verdad? Pero uno se puede preguntar cuál era el afán, y en este momento quizá era darle cierta credibilidad a las políticas gubernamentales en torno al manejo de la pandemia, ¿no? Y entonces se confecciona la noticia con una intención, con un propósito, y bueno, como en este caso que tenemos aquí, se le adorna o se le trata de conferir un sello, algún elemento noticioso, ¿verdad? Que ese es el otro elemento importante, que son noticias que tratan de pasar por hechos, digámoslo así, entre comillas, por hechos, por noticias, cosas que no lo son. Y entonces aquí estamos frente a un logo de un medio noticioso, la CNN, pero podríamos encontrarnos más, ¿no? Entonces aquí se pretende pasar por un hecho algo que no lo es. Y claro, ponerlo como, como, como una noticia, ¿no? Ok. Y entonces el fake news, la noticia falsa, no la noticia incorrecta, esto es una cita, ¿verdad? No es un acto de transmisión de información equivocada o incorrecta, sino es un acto performativo, según esta definición. Es un acontecimiento expresivo que intenta infligir daño a un oponente, y nos dice además que el troll o los troles, más que defender una interpretación de los hechos o de los acontecimientos, trata de dañar. Hay gente que trata de dañar y recibir una recompensa, principalmente, y esto lo vamos a ver aquí en algunos antecedentes, en el campo político y económico. ¿Ok? Voy a irme un poco atrás a estos mecanismos. Y entonces, ya sabiendo que la noticia falsa, el fake news propiamente, es una elaboración deliberada para infligir daño con algún rédito político, entonces también debemos poner atención y prestar atención al hecho de que esta estrategia, este mecanismo se vale de ciertos elementos, ¿no? Para llamar nuestra atención y producir el efecto social que producen, ¿no? Por un lado, el hecho de que se produzca una noticia falsa nos, digamos así, nos fija la atención, nos centra la atención en ciertos eventos y ciertas noticias, ¿no? Y comúnmente prestamos atención a eventos que son afines contra nuestra propia cosmovisión, ¿verdad? Entonces, tenemos amistades con ciertas afinidades, por un lado, y que nos muestran cierta información, cierto tipo de noticias que concuerdan con nuestra propia visión, pero por otro, nuestro mundo virtual también está automatizado, digámoslo así, a través de mecanismos, de algoritmos que eh, personalizan aún más lo que tenemos en pantalla y en nuestras redes, ¿no? Que son los llamados filtros burbuja. Es decir, hay una importante personalización algorítmica de las redes que dirigen los contenidos que vemos y que hacen que tengamos solo un tipo de contenido, ¿no? Y esto va a ser muy importante, por ejemplo, o fue muy importante recientemente en los Estados Unidos con las protestas incitadas por Donald Trump. Y bueno, tenemos atención selectiva, se nos fija a un solo contenido,
¿verdad? Que ha sido también en parte automatizado esos contenidos. Y por otro lado, activamos, y eso quiere decir la activación en cascada, compartimos, difundimos eh, esta serie de noticias, esta serie de informaciones, noticias falsas. Y con esto se aumenta la frecuencia, la velocidad con que estos contenidos circulan y los vemos más frecuentes también en nuestros propios muros, en nuestras propias redes y mm, aplicaciones de mensajería. Y entonces, todos estos a esto que prestamos atención, que compartimos, nos generan lo que se llama aquí un elemento de encuadre, que sería algo así como un arquetipo, mm, una base que apoya nuestra interpretación, ¿verdad? Una visión general fundamentada en todos estos elementos, ¿verdad? Eh, ubicamos, encuadramos todo esto que nos va llegando y que a la vez compartimos, y a partir de esto nos creamos un cuadro, un marco de la realidad del mundo a partir de esta información, ¿no? Entonces son estos mecanismos por los cuales se difunden las noticias falsas. También muy importante es algo a lo que se le ha denominado el razonamiento motivado, ¿no? Que es como una estrategia que usamos para mm, confirmar algunas cosas que creemos por ciertas, pero que pueden no serlas, y que también la gente que hace noticias falsas conoce estos mecanismos y los explota, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es cuando tendemos a aceptar de manera automática lo que se nos presenta. Si se nos presenta una noticia que nos confirma nuestros prejuicios, nuestras propias convicciones, las solemos aceptar a pie juntillas, sin cuestionar, por un lado, y por otro, eh, la compartimos con los otros mecanismos, ¿verdad? Y entonces vean aquí, esta es la caricatura con un ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dice la muchacha? No es una, papá, no es una noticia falsa, eh, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo exactamente lo que yo pienso, ¿no? Entonces, aquello que está acorde con nuestras propias convicciones, mm, lo damos casi que por sentado y no lo cuestionamos, ¿no? ¿Ok? Entonces es un mecanismo también del que se vale, de este tipo de razonamiento del que se vale la producción de noticias falsas. Y entonces, sabiendo de estos mecanismos, es importante, yo considero que, bueno, hoy estamos muy familiarizados con el auge, con el tema del fake news, de la noticia falsa propiamente, pero hay dos antecedentes, ¿no? Sociales y eventos políticos a nivel mundial que marcan eh, una nueva era, ¿verdad? Ya no es la era de la información y la comunicación, sino que de el uso y su impacto en la política y en las sociedades. Y para mí hay dos eventos fundamentales a nivel mundial donde mm, eh, tomamos conciencia del poder de estos medios de información, y esa conciencia incluso la toman las mismas compañías, ¿no? Las mismas industrias y los políticos en todo el mundo para sacar sus propios beneficios. Estos dos antecedentes que yo considero fundamentales son la campaña del 2008 presidencial de Barack Obama en los Estados Unidos, que se valió de medios tecnológicos para como su estrategia, una de sus estrategias principales, y que dio mucho rédito, y ya vamos a ver la consecuencia que esto tuvo en los Estados Unidos. Y otra fue de 2008, entonces estamos hablando de un periodo que va más o menos de 2008 a 2012, como considero como un punto de inflexión importante. Y la otra fue la primavera árabe, ¿verdad? Esta revolución que tuvo, o estas demandas y protestas sociales que buscaban una reivindicación en diferentes ámbitos, en derechos humanos, educación, libertad, en países árabes, ¿no? Y aquí tenemos, estos son una fotografía de esas protestas durante ese periodo, y que también se valieron de la mensajería, de las redes sociales, de todas estas posibilidades que nos da ahora el Internet. Entonces, sobre todo después de este último evento de la primavera árabe, creo que
mm, se toma una conciencia que es fundamental, que va a definir entonces el uso de las nuevas tecnologías en los años venideros, ¿no? Eh, y bueno, eh, ya propiamente con esta conciencia, digamos, con el antecedente de la campaña de Obama, que es presidente hasta el 2016, y como lo que había pasado en los países árabes, en algunos países árabes, ya la conciencia es absolutamente manifiesta del poderío de estas redes, de estos medios de comunicación, y entonces se usan ya de una manera mucho más deliberada y mucho menos escrupulosa, digámoslo así, cuando Donald Trump hace su campaña en el 2016, cuando ya difunde, aprovechándose de estos nuevos mecanismos de información y de lo que había sucedido en años anteriores, ya empieza a crear abiertamente, sin ningún escrúpulo, sin ningún miramiento, noticias falsas, y el fenómeno eh, toma el auge que tomó y que está vigente hasta nuestros días y que se ha replicado hasta nuestros días y en nuestro país también, ¿no? Entonces, cuando se habla de noticias falsas, esos antecedentes son importantes, pero la campaña de Trump del 2016 es quizá el inicio propiamente de esta estrategia de manera más deliberada. Y entonces aquí lo que pongo yo son algunos titulares, alguna información que Trump difundió durante su campaña del 16, que eran manifiestamente falsas, ¿verdad? Y que estaban dirigidas a grupos específicos que incluso por el mecanismo de razonamiento motivado que veíamos anteriormente, pues le daban completo crédito, ¿verdad? Le daban un completo crédito, las replicaban y las replicaban y generaban una visión de mundo, ¿no? Una visión de mundo, el elemento de encuadre, ¿verdad? Y bueno, con los resultados que tuvo y que ha tenido hasta hace poco, hasta el traspaso de poder en los Estados Unidos, ¿no? Una consecuencia ha sido claramente la, la, la polarización y la división social en los Estados Unidos, que que se ha replicado en otros países, ¿no? Incluido el nuestro. Aquí hay otros ejemplos. Bueno, ya eso es un poco, eso es del año pasado, si mal no recuerdo, pero ahora hay otras discusiones en términos, recordemos que Twitter le eliminó completamente la cuenta la cuenta del expresidente Trump, ya ha sido eliminada, pero este ejemplo lo que mostraba era el uso descarado, ¿no? de la noticia falsa en redes oficiales. Este era un video, evidentemente ya no está disponible, donde se usaba un cintillo falso, vea, parecido a al ejemplo que vimos de Costa Rica sobre la CNN. Ese era un cintillo falso tuiteado por Trump y que era un contenido falso, ¿no? Ahí estaba la advertencia de la empresa de Twitter. Era un contenido falso que estaba anunciando el uso de noticias falsas. Era un cinismo absoluto, ¿no? Era un cinismo absoluto eh, en este caso, de Trump, de sus asesores y sus creadores de campaña, ¿no? Ya el link no está disponible como les dije, esa cuenta, como todos sabemos, ha sido suspendida de manera definitiva, ¿no? Ya voy a hablar quizá un poco de algunos ejemplos en el caso costarricense. Hay elementos, ¿verdad? Importantes en las noticias falsas. Este es un caso de México, me parece, ¿verdad? Ahí están destacados elementos, ¿verdad? Científicos suizos analizan datos del PREP. Es como si dijera, científicos suizos analizan datos del Tribunal Supremo de Elecciones que otorgan triunfo a tal candidato. Entonces, hay elementos ahí en el título que de inmediato hacen llamar la atención. Tribunal Supremo de Elecciones, candidato tal, y que captan la atención, que son los mecanismos que vimos, ¿verdad?
crean una reacción y que se viralizan, ¿no? Entonces, hay términos que aparecen en los encabezados que llaman la atención. En las noticias falsas solemos ver muchos errores en la redacción, en la ortografía, que aquí están señalados. Menciones muy vagas, ¿verdad? Según estudios, según una universidad asiática, etcétera. Sin fuentes y sin mencionar quién la elabora, ¿no? Bueno, estas son estrategias un poco más específicas, ¿no? Sobre, bueno, ya no voy a detenerme en estas porque quizás no es el espacio idóneo. Podemos hablar de otros elementos, pero hay una responsabilidad individual en la noticia falsa, eso es en la difusión y la divulgación. Entonces nosotros cuando difundimos información tenemos que ser conscientes de todo este contexto en que estamos viviendo para tomar 2 segundos, 10 segundos o el tiempo que sea necesario para hacer un acto de responsabilidad individual y no compartirlo de manera tan inmediata, ¿verdad? Porque puede viralizarse, como lo que comentábamos anteriormente. ¿Cuándo podemos desconfiar? Bueno, cuando nos causa una emoción grande la noticia que nos llega, ¿no? Que cuando se nos pide que creer, ¿verdad? Cuando confirma de manera automática algo que ya creíamos, ¿verdad? Que es el razonamiento motivado, o cuando es una noticia bomba al calor de un evento, ¿no? Entonces, en nuestra parte individual, creo que podemos, al informarnos sobre las noticias falsas y sobre los mecanismos que emplea, podemos evitar un poco su difusión masiva, por un lado. Pero esto no quiere decir que en la elaboración y la producción de noticias falsas hay elementos de uso individual de cada persona, pero eso no exime que haya también responsabilidades empresariales de medios de comunicación que también deben ser atendidas y como sociedad y como, bueno, ya un mundo un poco más globalizado, debemos exigir, ¿no? que hayan mecanismos, que hayan controles a empresas y a medios de difusión de información y medios de comunicación para que no sea tan sencillo, no les sea tan sencillo, porque muchas veces estas noticias se difunden bajo su propio interés. Entonces deberían existir control social y política pública también, no solo destinada a la información de los individuos, sino al control de las empresas encargadas de la producción y la difusión de estos mecanismos, ¿no? Con esto quiere decir que no solo es responsabilidad individual, sino empresarial y de medios de comunicación en general, ¿no? Que es una arista que también debe ser atendida, ¿no? No voy a detenerme en esto. Y ya quizá voy a poner este ejemplo, pero podemos hablar otros, porque en el contexto actual hay mucha noticia, hay mucho enfoque que se ha ido generando en los últimos días y en las últimas semanas sobre muchos problemas a nivel nacional. Uno de esos es la ley de empleo público, donde uno puede ver tergiversación y noticia malintencionada, ¿no? que calza en este tema de la noticia falsa. Pero este es uno de, también hace un par de años, me parece, o hace 3 años ya, en el 2018, cuando eso es para ver uno de los efectos, ¿verdad? Para tener conciencia de los efectos, pero para también darse cuenta de que estos efectos pueden seguirse generando en la actualidad, ¿no? A través de distintas estrategias, ¿no? A finales de 2018, una serie de noticias y foros circulaban sobre la invasión de nicaragüenses a Costa Rica, ¿verdad? Que estaban quemando banderas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una información que desmintió incluso diarios como La Nación u otros, ¿verdad? Pero estas redes de información
falsas, estas noticias falsas, tuvieron un impacto importante, ¿no? De rechazo a los nicaragüenses, de la exaltación de un rechazo a los nicaragüenses. Y se produjo a raíz de toda esta difusión de noticia falsa, de la invasión de nicaragüenses, de la quema de banderas costarricenses, se produjo una marcha, si ustedes recuerdan, en el Parque de la Merced, en San José, que fue relativamente concurrida, donde se manifestaron las personas con consignas abiertamente xenófobas. Bueno, esta marcha xenófoba fue noticia a nivel internacional. Y no solo eso, sino que hubo ciertos sectores políticos que trataron de canalizar esta ola de noticias falsas para su propio río electoral, digámoslo así. Y entonces jalaron agua para su propio río. Y recuerdo en esta marcha, por lo menos un precandidato político sosteniendo un discurso xenófobo, ¿verdad?, anti-nicaragüense, como estrategia electoral, ¿no? Y entonces ya uno, cuando ve este tipo de políticos y este tipo de enfoques y perspectivas que tratan de generar cierta afinidad política y sacar réditos electorales, ya uno duda con toda la razón, ¿no?, de que esta intención de la noticia falsa, de su difusión, tiene que ver con la búsqueda de algún rédito político o electoral, ¿no? De eso no se debe, creo que no es posible dudar, ¿no? La campaña del fake news en los Estados Unidos de Donald Trump, que fue tan exitosa que lo llevó al poder, se ha replicado en muchísimos países y las consecuencias son muy similares, ¿no? Muy similares. Por ejemplo, vemos Brasil, vemos El Salvador, vemos la misma Costa Rica con problemas serios de polarización, de división social, que acuden a la vieja estrategia milenaria de divide y vencerás, ¿no? Es decir, hay una gran división y una gran polarización que conlleva réditos políticos y réditos electorales de la más diversa índole. Lo vemos en Latinoamérica, en Europa, en Costa Rica. Y bueno, recientemente con esto, aquí tengo otras pantallazos, pero no los tengo en la presentación. Con esto también es importante destacar, quizá voy a ya dejar de compartir, ¿verdad? Porque ya me quedan 5 minutos. Ya con esto finalizaba esta presentación un poco más general, pero vamos a ver, vamos a dejar de compartir. Entonces, en este contexto de noticias falsas que hemos expuesto aquí de manera muy general, lo vemos hoy, por ejemplo, reflejado en la difusión de la prensa, que yo aquí tal vez les pueda compartir ahorita en unos momentos, de titulares, de desinformación, de noticias absolutamente tendenciosas cuando no manifiestamente chocantes o asumiendo una perspectiva política absoluta. En el tema del empleo público, ¿no? Ha habido una campaña que está muy cerca de toda esta estrategia, el fake news, de exportar emociones en la gente, en este caso contra un sector de la sociedad, el sector público en este caso, de rechazo, de desprecio, de decirle, mira, este gana tanto, este gana lo otro, a gente que
realmente la está pasando mal por diferentes razones y factores, y que una noticia enfocada en esos términos puede generarle gran rechazo y gran conflicto, ¿no? Y esto eso es una estrategia del fake news que creo que está siendo usada en el tema del empleo público, por un lado, porque no son, vamos a ver si aquí no son, o sea, son titulares, voy a ver si puedo compartir, que destinados eh, a generar rechazo de la población, ¿no? De medios como CRO, y vamos a ver si aquí tengo algún otro. Aquí tengo varios pantallazos, ¿no? Bueno, les puedo, voy a compartirles este a ver si me deja. Eso solo para poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ver, aquí está, esto de hace poco, ¿verdad? Rectores proponen régimen salarial para zafarse, ¿no? Así, sin más, con tal de zafarse del empleo público, como si los rectores estuvieran escapando, ¿no? Vemos otras noticias, vamos a ver. Aquí tengo, con todo y pluses, TEC aprueba el reglamento de teletrabajo, con todo y pluses. El día de ayer, la portada de la Nación, ¿no? Vamos a ver. Decía que los salarios de los profesores, vamos a ver si lo puedo compartir, de los profesores en Costa Rica, los universitarios, salarios de las subpúblicas compiten con los de Alemania, ¿no? Y entonces, cuando uno recolecta todos estos titulares, estos medios de estas noticias, se da cuenta, por un lado, que son campañas absolutamente orquestadas y deliberadas, que es una de las características que señalábamos del fake news, por un lado, pero que también persiguen los mismos efectos, ¿no? Persiguen generar una mala imagen, una mala visión, un repudio muy emocional, muy emotivo hacia cierto sector, y ese repudio, esa emoción, pues generan una división social importante, ¿no? Una división social importante, una polarización, que en este tema y en muchos otros temas de realidad nacional, del contexto nacional, político y social, vemos, ¿no? Uno es el de empleo público, pero hay otros, ¿verdad? Hay otros que también están ahí en el debate, muchos relacionados con temas de derechos humanos y demás, que tienen a la sociedad polarizada y dividida, y esa polarización y esa división, lo que tenemos que tener claro es que es un producto que ha sido intencional, ¿no? Que ha sido deliberadamente construido. Y esto lo decimos así porque las mismas estrategias que estamos viendo aquí las hemos visto en otros países, ¿no? Y ya exactamente las mismas han sido utilizadas, y entonces tenemos que ser conscientes de estos y en la medida en que seamos conscientes tratar de combatir estos efectos, primero la difusión tan nociva, y luego los efectos sociales que puedan tener, sobre todo el de la polarización y el de la división social, ¿no? Bueno, ya tengo los 40 minutos, no sé si podemos tal vez discutir un poco más sobre un poco la realidad nacional, el contexto nacional del fake news, de los medios de comunicación, como un tópico que se pueda problematizar y valorar a la luz de todo esto que hemos dicho.
Sumamente interesante. Primero que todo, agradecer a Andrés Gallardo, ¿verdad?, por esta importante ponencia. Igual que le decía a Sofía Guillén la semana pasada, no son 40 minutos, aquí hay quemadas de pestañas de investigación para llegar a esto, ¿verdad? Y que nos lo comparta es sumamente importante. Costa Rica ha vivido procesos de polarización debido a las fake news y lo vimos primero con católicos y no católicos. Lo vimos ahora, bueno, lo vimos como bien se vio en la presentación, costarricenses, nicaragüenses. Lo vemos también en relación con el empleado público y el empleado privado. También hay una fake news que anda en las redes sociales que es sumamente peligrosa y es la que dice que el PAC es comunista. Sí, De sí, sí. acuerdo con esta fake news, se construye que el PAC es comunista. Y como los grupos conservadores de Costa Rica han asociado todo lo malo al comunismo, están diciendo que el gobierno de Carlos Alvarado es malo porque es comunista. Entonces, cualquier propuesta en las próximas elecciones que venga, que sea incluso socialdemócrata o socialista, va a ser catalogada de comunista y ya en el inconsciente colectivo va a ser si A, entonces B, entonces C, si A, entonces C. Entonces va a llegar y nos va a decir directamente que esa propuesta es lo mismo que Carlos Alvarado. Y este tipo de noticias también van acompañados de un elemento sobre el que me gustaría preguntarle debido a la investigación que lleva sobre esto, Andrés, que es el papel de los troles en las redes sociales para difundir y promover estas noticias y también limitar el fluido de otro tipo de información que atente contra los intereses políticos que están defendiendo estos mismos trolls. Sí, muy buen ejemplo ese que señala Esteban de calificar en este caso a un partido como comunista, ¿verdad? Porque vean que la motivación es la misma, o sea, intentar generar un rechazo visceral, ¿verdad? A ciertos grupos sobre ciertos temas o sobre ciertas, y bueno, pues eso redunda todavía en una división social mayor que es absolutamente perniciosa, ¿no? Que es absolutamente perniciosa. Que en esta división social en Estados Unidos hace poco, lo veíamos en las noticias, ¿no? Que con traspaso de poderes en el Capitolio con consecuencias cercanas a una guerra civil, ¿no? Por, por, mm, por valerse de estas estrategias que exacerban la división, ¿no? Respecto de los troles, esto es muy importante, ¿no? Porque no lo comentamos ahí, tal vez en la presentación, pero el fake news, la noticia falsa y todas estas comunidades y las teorías de las conspiraciones y todo esto, eh, se valen de la posibilidad y de los efectos que puedan generar una comunidad. Eso es muy importante. Las personas se sienten mucho más acuerpadas, se envalentonan mucho más cuando están en claramente, ¿no? Cuando están en una comunidad, cuando se ven respaldadas por un grupo de personas importantes. Y este respaldo y la agrupación de las personas puede, o la sensación de que se está acuerpado, puede exacerbarse con el troll y con la gente que está en las redes sociales compartiendo y ciertas opiniones, ¿no? Y atacando las opiniones contrarias, ¿no? Se puede sentir acuerpados. Y esta estrategia tampoco es nueva. En la campaña del 2016 de Trump, ese es como el ejemplo paradigmático, ¿no? Una de las se bombardeaba con noticias falsas a ciertos sectores de la población que eran vulnerables a ese tipo de noticias. Y luego se hacían grupos en Facebook, invitaciones a eventos, y lo que se hacía quizá, tal vez al inicio no eran muchas personas, pero lo que se hacía era que se convocaba a un evento y se buscaba algún local pequeño, ¿verdad? Se buscaba alguna cafetería, a un bar, lo más cerrado posible, y eso es una estrategia así deliberada, ¿no? A un lugar pequeño para que esos poquitos, ¿verdad?
que son 10 o 15 o 20, ya en un lugar pequeño se sintieran muchos, se sintieran mayoría, se sintieran multitud, una cuestión muy, muy emocional, muy emotiva, y eso los llevara a envalentonarse más respecto de las posiciones que defendían. Eh, en este caso al presidente Trump en los Estados Unidos, y también se usó para las teorías de la conspiración de QAnon y todas estas. Pero, y bueno, también se pagó gente, se pagaba gente para que estuviera como troll en las redes sociales en la campaña de Estados Unidos. Entonces, todo esto mismo lo hemos replicado aquí, y la función de estos troles es también muy similar, ¿no? Generar esa comunidad, generar ese grupo, eh, hacer creer que es que son movimientos o que son posiciones mucho mayores o mucho más grandes de lo que realmente son, para generar los efectos que producen, ¿no? Que sigo insistiendo que el número uno es la división social, ¿no? Es muy interesante, Andrés, porque en las redes sociales, principalmente en los grupos que tratan política costarricense, hemos vivenciado que cuando alguien hace un post que defiende el Estado Social de Derecho, que defiende las instituciones o que defiende a la y el empleado público, recibe un choteo, por decirlo de alguna manera, de una serie de cuentas, y cuando uno ingresa a visualizar el perfil de estas cuentas, la gran mayoría de veces es un perfil totalmente privado, o que podríamos decir un perfil vacío. O sea, esto sería modo de hipótesis, ¿verdad? Evidentemente, como si fueran cuentas falsas que están generando precisamente esto que usted nos está diciendo muy atinadamente. Esto nos Sí, presenta un... perdón, Esteban, eso hay que desconfiar, eso es deliberadamente hecho de esa manera para generar esta pretendida comunidad, y el efecto que nos causa es mire qué montón de gente está opinando contrario a mí o defendiendo tal, y al final de cuentas, cuando alguna medición o alguna situación social realmente nos permite tener una medición de cuánta gente está defendiendo, nos vemos que eran muy pocos, ¿verdad? Muy poquitos, ¿verdad? Cuando tenemos mediciones reales. Pero la sensación que nos dan es de una mayoría. Y recuerdo en la elección anterior que usó la elección entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado, ¿no? Que se usó mucho también de esto, y la comunidad las personas votantes, en este caso por Fabricio Alvarado, no estaban ni cercanas a lo que realmente eh, nos lo hacían, la sensación que nos transmitían las redes y los medios de comunicación, ¿cierto? Porque creo que la votación que tuvo Carlos Alvarado fue eso tal vez nunca no es que esté defendiendo aquí a Carlos Alvarado, ni mucho menos, pero la estrategia, la votación que tuvo Carlos Alvarado fue por encima de 1.300.000 votos, creo, una votación muy, muy amplia. Y la de Fabricio no lo fue tanto, pero esta estrategia de que Restauración tenía muchos seguidores y mucho malestar, sí, esa percepción sí la tenía uno, ¿no? Sí, porque es una estrategia deliberada. Y bueno, y para eso también se valieron no solo de troles y de propaganda y existencia en redes sociales, sino de compañías y medios de comunicación pretendidamente oficiales, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la encuesta aquella pagada que después se supo que fue pagada en esta misma campaña, ¿no? Que le daban 50 el resto del porcentaje de votos al candidato Fabricio Alvarado, y era una manifiestamente falsa, ¿no? Y hecha la medida, ¿no? También, porque eso muestra que es orquestado y deliberado para crear esa sensación social de que realmente son muchos más de los que realmente son, ¿no? En eso el troll y las redes sociales tienen mucho impacto, ¿no?
en todos estos temas, ¿verdad? En empleo público también sucede lo mismo. Todo esto nos lleva a un punto crucial y muy importante para el INAH, porque el INAH se está preparando para la revolución industrial 4.0. Entonces tenemos retos pedagógicos, retos tecnológicos y en este caso estamos hablando de retos éticos también, porque tenemos que aprender que, por ejemplo, el manejo de los algoritmos computacionales a la hora de difundir una información están tan desarrollados que pueden elegir una categoría etaria, una distribución demográfica, una distribución incluso socioeducativa. O sea que los algoritmos pueden elegir poblaciones específicas para llevar determinada información. Entonces tenemos también retos éticos en el INAH a la hora de afrontar la revolución industrial 4.0. Claro, ahí, claro, y el INAH como institución, como centro educativo, las universidades y en términos generales la educación del país tiene que estar alerta y consciente de este nuevo contexto. Yo lo mencioné solo de pasada en la presentación, pero claro, la automatización, el uso de algoritmos, la personalización, son elementos que también pueden tener consecuencias muy nocivas, ¿no? Una cosa que la filosofía a veces se describe como, en términos muy generales, ¿no? Como aquel preguntar y cuestionarse e interrogar lo obvio, ¿verdad? Lo que nos es dado, ¿no? Una mirada crítica a lo que nos es dado. Bueno, nosotros usamos los motores de búsqueda, las redes sociales, como si estuviera dado y como si fuera igual para todo el mundo, ¿no? Y nunca cuestionamos y criticamos eso. Ténganlo por seguro que dependiendo de su perfil de usuario, por ejemplo, las búsquedas que haga Esteban o que haga yo o que haga otra persona, las búsquedas que haga en Google serán diferentes los resultados que nos muestran. Y damos por sentado que lo que nos muestra Google, por ejemplo, es lo que hay y que es así para todos. Y eso no es cierto, ¿no? Las búsquedas de alguien que esté en Guanacaste respecto de una palabra en Google y a otro que esté en San José, de su historial de clics y todo, van a ser diferentes. Entonces, tenemos primero que saber eso, que cuestionarlos y criticarlo y decir, bueno, qué tan beneficioso o qué tanto perjuicio social pueden producir estos nuevos algoritmos y esta personalización en esos niveles, ¿no? Muy interesante, porque en el INAH la revolución 4.0 en este sentido va muy relacionado con lo que es la publicidad. Entonces tenemos que ir más allá de ver la mera publicidad, o sea, de elegir un mercado meta para ver también este aspecto ético, que es un efecto colateral de toda esta inteligencia artificial y todo este mundo de la posverdad que se nos está presentando y que, como diría el filósofo alemán Federico Nietzsche, ha hecho... Sí, sí, muy acertada la cita y el comentario y claro, debemos estar preparados y alertas en esta llamada etapa de la revolución 4.0 en sus dimensiones, bien señala Esteban, éticas. Pero aquí es importante que no, ser conscientes de que no es solo una responsabilidad como individuos, sino como sociedad, ¿no? Y en esa medida es una responsabilidad política, ¿no? Que queremos concederle tanto poder a estas compañías de información y son monopolios que se van extendiendo cada vez más y más y más, ¿no? Eh, queremos dejar que un veto político como con el cual yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero queremos dejar que un veto político al presidente Trump dependa de una junta empresarial o que responda a los intereses sociales.
¿verdad? ¿Qué pasa cuando el interés por vetar algo entra en conflicto con la misma compañía? Pienso yo, ¿verdad? Evidentemente, mm, no deberíamos dejar todos estos criterios y el desarrollo de estas tecnologías. Estamos delegando a un plano empresarial algo que debería regularse por otras vías, ¿no? Por otros mecanismos sociales y políticos. Podríamos incluso visualizar que más allá de una globalización de las comunicaciones, estamos viviendo un proceso de una imperialización de las comunicaciones, como compañías como Facebook, como Apple, como Amazon, como usted bien lo decía en la presentación, cada vez se convierten más en entidades productoras de verdad, algo así como en el libro de 1984, El Gran Hermano, ¿verdad? Mm. Sí, sí, definitivamente. Han querido un poder enorme y con valores de mercado enormes, mayores incluso que la industria petrolera. Y eso ya nos dice la escala, ¿verdad? Que pueden estas empresas tener. Eh, y que, bueno, como sociedad tenemos que, reitero, ya hay algunas discusiones en esa línea, ¿no? En los mecanismos de mm, vigilancia y de política social que tenemos que tener frente a estos conglomerados. Yo no recuerdo bien dónde lo leí o cuál cita, pero mm, alguien decía, bueno, lo que uno dice comúnmente o no, o como se habla comúnmente de que toda la información está en Internet, búsquelo en Internet y habla del Internet como un espacio general, ¿verdad? De la, que no es dueño de nadie, cuando lo correcto debería ser toda la información está en Google, ¿verdad? Todo lo que usted quiera buscar está en una empresa, ¿no? Una empresa que busca rédito, que busca utilidad y que tenemos que valorar si mm, socialmente mm, eso tiene beneficios o no, que una empresa maneje esos niveles mm, de información absolutamente masiva y monopólico, ¿no? Queremos agradecer profundamente a Andrés Gallardo por todo el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy. Andrés, tal vez algunas palabras de cierre para el programa. Pues bueno, agradecer obviamente la invitación de Esteban. Ahí he estado siguiendo algunos de los programas, de los capítulos, de los temas que ha traído, que ha traído a este espacio, eh, muy importantes, muy relevantes. Y creo que la tarea mm, de difundir todos estos aspectos y discutir la realidad social y mundial son absolutamente fundamentales y tenemos que promoverlos lo más que podamos. Y bueno, y también, claro, un honor y un placer sentirme invitado por Esteban a este espacio, donde yo sé que han pasado personas muy importantes a quien respeto y admiro mucho. Entonces, para mí es un honor también formar parte de estos espacios, ¿no? Y de la invitación de Esteban. Andrés, muchas gracias. El honor es de Citraína, el haber tenido esta participación y esta ponencia el día de hoy. También le recordamos a nuestra audiencia que la próxima semana contaremos con la presencia de Luis Paulino Vargas, quien nos va a hablar de economía y empleo público. Y la semana que sigue, que es el 8M, vamos a tener un programa especial con mujeres sindicalistas. Y la que sigue, vamos a tener un programa sobre los PAES en Costa Rica con Esteban Aguilar, otro filósofo. Andrés, muchas gracias y entonces nos vemos a todos y a todas en el próximo programa de Citraína Informa.